Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión quiero iniciar un nuevo tema con ustedes, pero todo sigue siendo relacionado acerca de ser violentas por el reino de Dios, comprender qué es ser un verdadero seguidor de Cristo, qué es lo que el Señor desea mirar en cada uno de nosotros. Y cuando nosotros iniciamos hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu, leíamos un pasaje muy grande ahí mismo en la carta a los Gálatas, capítulo número 5, donde el apóstol Pablo inicia dando una lista acerca de cuáles eran las obras de la carne, pero también cuál era el fruto del Espíritu Santo. Y decía una frase muy importante que yo creo que tú y yo nos la sabemos de memoria, pero creo que difícilmente lo llegamos a comprender y número dos, a vivir. Dice algo así: permitir que la naturaleza pecaminosa nos controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente nos lleva a la vida y a la paz. Y básicamente el Señor en su momento cuando lo vimos me recalcaba esta palabra de permitir, porque es tu decisión, es la mía. Yo permito que alimento mis deseos, mis instintos, mi carne, mis pensamientos, o si alimento, permito que el Espíritu Santo haga su obra en mi vida. ¿Cómo lo hago? A través de mi comunión, mis tiempos de oración, mi lectura de la palabra, no haciendo una rutina que después se vuelve monótona y que después pierde el sentido, sino que el Espíritu Santo día a día me vaya trayendo palabra fresca a mi corazón, de la cual yo pueda comprender y pueda poner en práctica para saber qué partes de mi vida aún necesitan ser perfeccionadas. Entonces, a partir de este video, quiero iniciar contigo un tema muy importante acerca de lo que es la lucha espiritual. Creo que nosotros en diferentes ocasiones nos podemos llegar a topar con diferentes conceptos, con diferentes personas que tienen evidentemente conceptos diferentes, pero yo quiero que no sea tu concepto, no quiero que sea el mío, quiero que sea lo que el Señor nos habla en su palabra, aquello que es lo correcto, aquello que es lo que a nosotros nos anuncia, nos advierte y nos permite obtener una victoria. Así que para el día de hoy solamente vamos a estar ocupando un pasaje que va a ser nuestro pasaje base a lo largo de varios videos, donde vamos a estar desglosando un poco acerca de este tema de la lucha espiritual. En su momento, me parece que fue a finales del año pasado, nosotros iniciamos hablando acerca de este mundo espiritual, que si lo recuerdas, veíamos nosotros que es invisible. Nosotros con nuestros ojos naturales no podemos mirar ángeles, no podemos mirar querubines, serafines, no podemos mirar incluso a los ángeles caídos, no podemos mirar a los demonios, pero porque no podamos mirarlos físicamente, no significa que no exista. No significa que entonces pues no es una verdad y que esos son mitos o son fábulas. No, es un mundo real porque la Biblia nos anuncia que sí existe, que es real, pero por lo tanto, porque es un mundo invisible, porque es un mundo espiritual, nosotros tenemos que estar espiritualmente preparados. Nuestros sentidos espirituales, nuestra vista, nuestro olfato, nuestro oído tiene que estar despierto, tiene que estar bien calibrado con el corazón de Dios para que entonces sepamos a qué es a lo que nosotros nos enfrentamos. Ahora recuerda, nosotros iniciamos hace tiempo atrás hablando acerca de lo que es el reino de Dios, pero como reino hay otro reino precisamente que se le opone, que es el reino de las tinieblas, porque el reino de nuestro Dios es de luz. Entonces hay este reino que está completamente opuesto al reino de Dios y que busca de una manera u otra detenerlo, hacerlo tropezar, truncar los planes. Pero nosotros sabemos y estudiamos que nuestro Dios es el Todopoderoso, el que siempre lleva, decimos nosotros, la ventaja, lleva un paso más adelante. Entonces, y creo que tenemos que comprender a qué nos estamos enfrentando. No tenemos amigos de a gratis, porque el Señor me hacía notar que precisamente si el enemigo, si el mundo, como sistema, como influencia, como forma de pensar, y mi carne son mis enemigos, es porque recibí el regalo precioso de Cristo, que es su salvación. Si yo no fuera hija de Dios, estos enemigos no pelearían en mi contra. Estos enemigos no se presentarían delante de mí una y otra vez, delante de ti una y otra vez, para hacernos caer, para hacernos tropezar, para hacernos desagradar el corazón de Dios. No. Pero nos hemos adquirido estos amigos porque hemos sido salvos por Cristo, porque hemos tomado un compromiso, porque como lo hemos estudiado, nos hemos determinado a ser fieles al Señor, fieles a su sacrificio, a decirle yo contigo todo.
desde el día de hoy que te acepto hasta el día de mi muerte, todo lo quiero contigo. Entonces vamos a estar estudiando un pasaje que te voy a pedir que me acompañes. Vamos a la carta a los Romanos y vamos a leer versículo número 6 y vamos a estar leyendo de los pasajes 15 al 23. Entonces te voy a leer este pasaje. Dice así: ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. En este video vamos a darle un pequeño cierre, o más bien vamos a darle cierre al tema del fruto del Espíritu Santo y vamos a hacer una pequeña transición ante lo que te comentaba anteriormente de este tema de la lucha espiritual. Hubo algunas palabras que el Señor recalcó en mi mente y que pude estar investigando y es lo que quiero compartir contigo. Entonces voy a iniciar y déjame... ¡Ay, Cristo! Permíteme tantito. Quiero iniciar contigo a compartirte esta frase que dice aquí en el versículo 16. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Esta palabra, si te das cuenta, se estuvo repitiendo en algunos de estos versículos, porque es algo muy importante saber que una vez más, tú y yo tenemos la decisión, yo decido. El Espíritu Santo está delante de mí con todos sus atributos, con todos... sus cualidades, con todo lo que es Él, con todo su poder, su majestad, pero también delante de mí se encuentra el pecado, con todos sus placeres, menos con sus consecuencias, porque eso no me las muestra, pero la palabra de Dios me las alumbra y me las hace saber. Pero soy yo quien decido a qué me esclavizo. Si te das cuenta, en ambos puntos nos habla de qué es esclavitud. No puedo entrar al pecado pensando que en cualquier momento me salgo. Pero tampoco puedo entrar a Dios para decir, pues solamente quiero ver a ver si me gusta, quiero ser simpatizante. Es que si entro a Cristo, a la vida, a su Espíritu Santo, me voy a hacer esclavo, es decir, tengo un compromiso, tengo responsabilidades, tengo obligaciones. Entonces es algo muy importante. Entonces con respecto a esta palabra obedecer, ya sabes, te lo dejo aquí abajito su palabra en original, nos habla de una palabra que es hupakous, o upakous, no lo sé. Nos habla también de escuchar, atender, obedecer, respondo. Fíjate que mientras yo estaba estudiando esto precisamente se me hacía como paso a paso lo que nos anuncia este significado, porque nos dice escuchar, atender, obedezco y respondo. Es decir, tú y yo estamos sumamente susceptibles a escuchar al Espíritu Santo o a escuchar a Satanás, el mundo, mi carne. Dice que una vez, que yo lo escucho, atiendo, es decir, hago caso, no lo dejo pasar, no pasa desapercibido, lo escucho al Espíritu Santo o a Satanás. Dice también que entonces los obedezco y les respondo. No son solamente respuestas con palabras, con mis acciones, para ambos, para el Espíritu Santo, para el Padre, para Cristo o para Satanás. Hago lo mismo, pero yo decido a quién escucho, yo decido a quién le presto atención, a quién atiendo, yo decido a quién obedezco, yo decido a quién respondo.
Vamos a una palabra más, que es precisamente cuando dice, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte. Esta palabra muerte, te la dejo aquí abajito, nos habla de tánatos, que nos habla de literalmente muerte, infierno, también nos habla de muerte física o espiritual. Nos habla de la eterna separación de la vida, de la salvación de Dios, por haber muerto sin experimentar la muerte a uno mismo, es decir, sin recibir a Cristo, el don de su salvación. También la muerte comprende todas las miserias derivadas del pecado, tanto la física como la pérdida de una vida consagrada a Dios y bendita en Él, en la tierra. Ser seguido por la miseria en el mundo inferior. Me impresiona mucho esta parte que quiero resaltar contigo. Dice que entonces la muerte es una eterna separación de la vida de Dios, de la salvación de Dios, por haber muerto sin experimentar la muerte a uno mismo. Es decir, si yo me aferro al pecado, lo que voy a tener como consecuencia, como resultado, es la separación eterna de Dios a causa de no haber experimentado, de no haber cedido, de no haber entregado mi vida y no haber muerto a mí mismo, a mis deseos, de no haber matado mi carne, de no haber matado a mis ídolos, a lo que me roba la atención de lo que Dios quiere. ¿Me explico? Si te das cuenta, no es culpa de Satanás, no es culpa de Dios, es culpa mía. La manera en la que el día de hoy estés viviendo, la condición que tengas, la condición que yo tenga, nos habla de esto mismo, de nuestras decisiones. Dice aquí, por no haber experimentado el morir a uno mismo. Yo me muero sin entregarle mi vida a Cristo y es lo que obtengo, muerte eterna, separación eterna de la salvación de Dios. Y yo no sé si eso es lo que tú quieras. No sé si puedas pensar, bueno, yo creo que en estos años todavía puedo jugarle un poquito y pues ya después cuando me vaya a morir me arrepiento. No sabemos cómo vaya a ser nuestra muerte. No sabemos si Cristo viene antes de que muramos y entonces nos quedamos al tiempo de gran tribulación que anuncia Apocalipsis. Pero tú decides, el día de hoy es necesario que esta decisión se haga en tu corazón y también en el mío. Vamos a avanzar a una palabra más que nos habla precisamente de recta, cuando dice, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Esta palabra de recta es una palabra, te lo dejo aquí abajito, que es dikaiosune, que nos habla de justicia, bien, justificación, nos habla de veredicto judicial, aprobación judicial o también un veredicto de aprobación. La aprobación de Dios, una aprobación divina, rectitud de la cual Dios es la fuente o el autor, integridad, virtud, pureza de vida, rectitud y esta parte de rectitud en pensar, sentir y actuar. Dice aquí que podemos tú y yo decidir obedecer a Dios, lo que nos lleva a una vida recta, a una vida aprobada por Dios, a una vida donde el Señor nos dice, nos examina, observa todos nuestros días, todas nuestras pruebas, todas las bendiciones que Él nos dio. Cada uno de nuestros días está presente de Él, dice la palabra, en tu libro. Y el Señor, después de observar todo eso, llega a un veredicto y nos dice, aprobado. Todo lo que hiciste en tu vida me deleitó, todo lo que hiciste en tus días agradó mi corazón, todo lo que tú hiciste impactó mi corazón de tal manera que aunque moriste, aunque pasaron más generaciones, tú seguiste estando en mi corazón presente. Como tú lo puedes leer en el Antiguo Testamento, en la primera y segunda carta de Reyes, como el Señor constantemente cita a su siervo David. David ya había muerto, ya habían pasado generaciones, pero el Señor seguía repitiendo y hablando de David, porque fue un hombre conforme a su corazón. Pero tú y yo decidimos si queremos esta vida recta, esta vida que es aprobada por Dios, esta vida que dice aquí, te lo leo, que es un veredicto judicial, la aprobación de Dios, rectitud de la cual Dios es la fuente o el autor. Recuerda, si yo decido obedecer a Dios es porque me voy a conectar a la fuente y voy a empezar a fluir lo que la fuente me dé, no una rectitud basada en mis opiniones, en mi familia, en lo que mis padres me han enseñado, no, una rectitud de la cual Él es el autor, de la cual Él es la fuente, y eso es a lo que a nosotros nos interesa. Pero una vez más,
Tú y yo decidimos si seguimos pecando, si hacemos las obras de la carne o si le damos paso a que el Espíritu Santo venga a manifestar y producir cada una de estas características de su fruto en nosotros. Tú lo decides, yo lo decido. ¿Quieres muerte o quieres vida recta? Tú lo decides. ¿Quieres separación eterna de Dios o quieres la aprobación divina, que también es eterna? Tú lo decides. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy. Si el Señor nos permite, en el próximo video vamos a estar entrando en materia acerca del tema de esta lucha espiritual. Pero que el día de hoy el Señor mire nuestros corazones y nos mire tomando una decisión a favor o en contra de Él. Eso solamente tú y yo lo sabemos. Recuerden, chicos, también que aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos hable de todo este tema para decirle al Señor, esta ha sido mi decisión. Lo medité, ya lo pensé, ya miré los pros y los contras de todo y te sigo eligiendo a ti si es que esa es nuestra decisión. Y pues bueno, chicos, ahora sí yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes y si el Señor nos permite nos vemos por aquí en un video más. Bye.